Ayer fue un día bien particular en nuestro país, pero una de las noticias que de hecho hoy es portada del diario Las Últimas Noticias es el caso del indultado detenido tras denuncia de secuestro Luis Castillo, indultado casi hace 365 días atrás, lo que generó en términos políticos una acusación constitucional, un problema político, pero hablamos de esta persona, Luis Castillo, de 38 años, detenido en medio del estallido social, indultado hace un año y que hoy es sindicado como uno de los presuntos autores de, y aquí lo voy a decir con todas sus letras, un presunto secuestro, porque ayer se hablaba de un secuestro, pero la versión de la hija de Luis Castillo dice que esto más que secuestro era un carrete. Rarísimo. Esto de que sale a la 1 de la mañana a llenar de aire los neumáticos del auto y que ahí habría sido secuestrado, pero al parecer, porque entiendo que dentro de los detenidos las mujeres tienen entre 15 y 18 años. Claro, hay menores de edad. Estamos hablando de un carrete con menores de edad. Porque además, esto de simular un secuestro también es un delito. Claro. Si hay intervención de carabineros, todo es un delito. Porque no puedes estar simulando situaciones de ese tipo. Es como gritar bomba en el aeropuerto. O sea, y es como hacer una llamada falsa al 133. O sea, no se tiene que hacer bajo ninguna circunstancia. Ahora, hay imágenes del carrete. Hay imágenes del carrete y el fiscal dijo que hoy señalaría los nombres y efectivamente qué es lo que fue, porque dijo él ayer hay dos versiones, después se dio en la tarde a la luz pública esta versión del carrete, que lo decía la hija de Luis Castillo, y yo me imagino que en las próximas horas vamos a saber cuál es realmente la verdad. Acaba de llegar información en el chat de prensa de los delitos de alta complejidad, podríamos decir así, el ECO, que es esta nueva brigada, y confirman que en Copiapó en los próximos minutos se va a dar paso a la audiencia de control de detención en el juzgado de garantía de esa ciudad respecto de los delitos, antecedentes y detalles de la causa. Estos se van a argumentar en dicha instancia judicial que va a ser en breve acá con las pantallas de tenemos a Jorge Hans, justamente periodista de 24 horas que está en la zona. Creo que han planteado, porque independientemente que haya sido un carrete, si a alguien lo llevan a la fuerza a un lugar donde no se podría considerar un secuestro. Absolutamente. De todas maneras. Preguntémoselo a Jorge Hans, si les parece. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, amaneció nublado aquí en Copiapó, ya que estaban hablando del tiempo, y esperamos que despeje, no solo desde el punto de vista meteorológico, sino que despeje la duda grande que se dejó sentir ayer, especialmente después de esta entrevista exclusiva que hicimos a la hija de Luis Castillo, donde ella manifiesta que recoge videos de Instagram que habían sido posteados por las mismas involucradas en este presunto secuestro y que dan cuenta de un carrete interminable que comenzó en horas de la noche, que continuó durante la madrugada. Hay múltiples registros que muestran el recorrido del automóvil consumiendo bebidas alcohólicas, todo tipo de drogas, y que termina antes de las 10 de la mañana en esta estación de servicio, donde llega Carabineros a intervenir en lo que se suponía hasta ese momento que era un secuestro. Sacan a 4 personas del interior del vehículo, incluyendo las 3 mujeres que, como mencionabas, efectivamente la mayoría son menores de edad, y en la parte posterior, en el maletero, iba la persona que acusó el secuestro. Hay que señalar un detalle no menor, que este era un vehículo tipo van, en que la parte delantera del vehículo está conectada, es un mismo habitáculo junto con el portamaletas, de modo que no había una retención forzada, no había un lugar enclaustrado desde el cual no pudiera salir el presunto secuestrado. Además no estaba ni siquiera maniatado, conservó su teléfono a través del cual dio la alerta sobre este presunto secuestro, de modo que por eso llegó Carabineros tan oportunamente al lugar. Y ahí se empezaron a plantear las dudas respecto de si la situación era verídica o no, pero ya había estallado el escándalo en relación a que el conductor del vehículo y uno de los autores o cabecillas del presunto secuestro era Luis Castillo, indultado por el presidente de la República el 30 de diciembre recién pasado. Te propongo lo siguiente. Bueno, desde ya es un gran golpe el que lograste al tener la entrevista con la hija de Luis Castillo. Vamos a ver la nota de 24 horas donde se da a conocer el contexto, la historia, ¿no? El desarrollo de esto que puede ser tragicómico, pero que está ahí y ha traído, vaya qué dolores de cabeza para ese gobierno. Vamos a ver la nota y luego lo continuamos contigo, Jorge. En las imágenes entregadas a 24 horas se aprecia la detención de 4 personas, 3 mujeres y un hombre que presuntamente amenazaron y secuestraron a una víctima en un servicentro de Copiapó.
La investigación, que está bajo reserva, eso sí, ha dejado entrever algunos detalles. Las 3 mujeres serían menores de edad y la víctima, un hombre adulto, fue encerrado en el maletero de su propio automóvil. Se está investigando entonces un presunto secuestro. Hay 4 detenidos y hay una víctima. Y esa es toda la información que vamos a entregar. El único hombre detenido por el presunto secuestro y que aparece en estas imágenes se llama Luis Castillo Opaso. ¿Le suena ese nombre? Soy Luis Castillo, preso político rodriguista. Acabo de obtener mi libertad, hermano. Se trata de uno de los 13 indultados por el presidente Gabriel Boric en el marco del estallido social. Liberado un 30 de diciembre del 2022, la noticia de reincidencia de Castillo Opaso complicó la mañana de este jueves al gobierno. Mientras no recopile los antecedentes de una investigación policial y que está llevando a cabo el Ministerio Público, no tengo ningún elemento de juicio para responder su pregunta. La alargada polémica de los indultos vuelve a golpear al gobierno y al presidente. Luis Castillo, denominado el insurrecto, cuenta con un prontuario de 5 condenas por 6 delitos, entre ellos robo con sorpresa y lesiones menos graves, y 26 causas judiciales donde se contabilizan detenciones por robos con violencia, hurto y violencia intrafamiliar. Apresado por atacar el registro civil de Copiapó en medio del estallido social, fue liberado a pesar de las advertencias de una posible reincidencia por su alto compromiso delictual. No alcanzó a completar un año antes de perder su libertad. Estamos en presencia a todas luces de una reincidencia o un crimen que fue anunciado. Estamos en presencia, en definitiva, de una crónica de un delito anunciado. Tenemos a cargo de la seguridad de Chile a un grupo de políticos que no confía y que no tiene convicciones para enfrentar la delincuencia. Acá hay una situación donde no podemos culpabilizar. Un indulto no significa que una persona vaya a dejar de delinquir, es una posibilidad que existe. El presidente Piñera indultó a casi 3.000 personas y algunas cometieron delitos. Yo no lo culparía de aquello, era un contexto. Lo dijimos en su momento y este hecho lo ratifica. Los indultos que concedió el presidente Gabriel Boric fueron un error político y jurídico garrafal. Avanzada la tarde, desde La Moneda confirmaron la presentación de una querella en caso de que se confirme el presunto delito de secuestro por parte de Luis Castillo Opaso. En la medida que el gobierno tenga más antecedentes que permitan calificar el delito de un secuestro, por supuesto nos vamos a querellar como lo hacemos en aquellos delitos graves, como los delitos de secuestro que producen conmoción pública. Si es que en este delito hubiese participado una persona indultada, lo consideramos aún más grave y por lo tanto más aún se justifica la querella. Esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Estos son jóvenes que no son delincuentes. La postura del presidente Boric cambió desde la defensa por los indultos hacia el silencio ante las preguntas por los 13 beneficiados, específicamente por la libertad de 2 que contaban con un amplio prontuario judicial, el mencionado Luis Castillo y Sebastián Montenegro Coó. ¿Si sabía usted que Luis Castillo tenía 5 condenas previas al estallido social? Ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. Mire, presidente, no se respondió si usted sabía, tenía los antecedentes que él tenía 5 condenas y 26 causas Mario, ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. Desprolijidades en el proceso, así como la presión de distintos frentes políticos, le costaron a inicios de este año el puesto a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y al jefe de gabinete de Boric, Matías Mesa López Andía. Esta detención instala nuevamente la incógnita si el gobierno conocía los antecedentes penales de quienes fueron liberados. Es un caso que se está investigando, que está en el marco de lo que la propia Fiscalía del Ministerio Público ha señalado como presunto. Sobre lo anterior ya no hemos referido en múltiples y reiteradas oportunidades durante meses. Es que no ha quedado claro. Hemos tenido resuelto esto por el Tribunal Constitucional y hemos tenido esto también resuelto por una comisión investigadora del Congreso Nacional. En medio de una sensación de inseguridad que alcanza el 90%, según la última encuesta en USC, el presunto secuestro abre otro flanco. Desde la oposición estudian incluso una eventual acusación constitucional contra el presidente, así como medidas contra los ministros de Justicia y del Interior. Y ver realmente si hubo una responsabilidad cierta, jurídica, política de parte del presidente, pero vamos a analizar absolutamente todo. O sea, interpelaciones aquí al ministro de Justicia, interpelaciones a la ministra la ministra Toá, distintas personas yo creo que pueden pasar en este caso. Durante la tarde de este jueves, Krishna Castillo, hija de Castillo Opaso, alegó un falso secuestro, ya que tanto la víctima como su padre se conocían.
y habrían participado el mismo miércoles de una larga fiesta con alcohol y drogas junto a las 3 menores de edad. Nunca hubo un secuestro, incluso se ve en el video que él iba sentado y creo que no está amedrentado, no salió amarrado y tampoco le quitaron el celular. Él mismo llamó a los carabineros para informar esto. Una nueva versión ante un presunto delito que sigue sin esclarecerse un día después de ocurrido. La Fiscalía, de modo responsable, continúa junto a Carabineros de Chile y sus unidades especiales realizando intensas diligencias con el objeto de tener la mayor cantidad de información posible y hacer una persecución penal responsable en su caso. Un caso que sigue abierto, un presunto secuestro que instala un complejo escenario para el gobierno y el presidente Gabriel Boric a puertas del plebiscito de este domingo. Dos versiones que en las próximas horas deben esclarecerse, lo dijo el fiscal, va a señalar y durante esta jornada cuál finalmente de estas versiones que se están investigando, porque claro, independiente de que hay una que es un delito mucho más grave y hay que esclarecer si efectivamente fue o no, Jorge, un secuestro, pero también es cierto que esta otra persona iba en el maletero, había menores de edad, en un carrete donde había consumo de droga. Cuéntanos cuáles son, estas dos versiones las que se manejan, pero ¿qué ha pasado en las próximas horas respecto a la investigación? Sí, bueno, resta aclarar definitivamente si se trató de una situación consentida por parte de la supuesta víctima o no. Este presunto secuestrado insistía hasta última hora de la tarde de ayer en que sí fue víctima de un secuestro, y ahí está el dilema de la Fiscalía, que habría deseado aclarar esto definitivamente el día de ayer. Pero ante esta situación probablemente van a solicitar una ampliación de la orden de detención para recoger más evidencia, quizás videos de cámaras de vigilancia callejera que den cuenta de cómo efectivamente se reunió este grupo y si hubo o no, al menos inicialmente, un intento de secuestro, porque esa es otra de las teorías que se está barajando, que esto haya comenzado como una retención ilegal, hayan integrado al carrete, entre comillas, a esta persona y posteriormente haya derivado en la mala forma que terminó. Claro. Generando un llamado a carabineros, lo que también es sospechoso porque si hubiera estado secuestrado lo habrían maniatado, le habrían quitado el teléfono celular, no lo habrían puesto en la cajuela que estaba directamente conectada con la cabina del vehículo. Hay múltiples dudas respecto a si efectivamente era o no un secuestro. Que para conocer bien la historia, porque lo que se ha conocido hasta ahora, y me gustaría después corroborarlo contigo, por lo menos las versiones que llegan hasta acá, es que la supuesta víctima del secuestro habría salido a llenar de aire las ruedas a la 1 de la mañana. Ahí se le habrían acercado las mujeres involucradas en esta detención, lo habrían invitado a carretear, después se habría producido el carrete, por eso hay imágenes de ellos carreteando, y después de eso habría sido obligado a permanecer con ellos a la fuerza, y que en algún minuto una de estas mujeres le pasa el celular, se lo pasa a la parte de atrás, como tú muy bien lo has dicho, un auto que está conectado, un SUV, le pasa el celular para que se entretenga mientras se mantenía secuestrado, entre comillas. Y gracias a eso él habría mandado su ubicación en tiempo real, alertado a la familia y posteriormente a carabineros. ¿Es así la historia que tienen ustedes armada hasta ahora, de acuerdo a lo que han reporteado? Sí, lo que pasa es que en ese episodio inicial, donde él supuestamente le está echando aire a los neumáticos, se habla de que alguien manipuló un cuchillo con el que amenazó a esta persona, que vamos a decir su nombre de pila, Héctor, que es una persona que tenía antecedentes además por consumo de drogas, eso lo ha reconocido su actual pareja. Él estaba circulando en el vehículo de su pareja por las calles de Copiapó cuando esto ocurrió. De ahí también que tiene lógica esta versión en el sentido que él intentara ocultar su presunta participación en un carrete de manera voluntaria y bueno, de alguna manera posteriormente inventara, que de acuerdo a esta versión, su secuestro para justificar por qué andaba hasta altas horas de la madrugada con 3 mujeres arriba de un auto y otro sujeto que aparentemente además, de acuerdo a los registros que se han conocido de Instagram, era conocido de él, porque en algún momento lo llama primo en algún audio que se escucha. Jorge. Entonces, parece tomar mayor sentido la versión de que no era definitivamente un secuestro. Jorge, Kevin Felgueras por acá. Quiero